Te tenemos como regalo esta reflexión que se llama El Faro. Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta durante una noche oscura y luego de varios días en alta mar. El pequeño barco era golpeado insistentemente por las olas y el viento y se mecía casi hasta volcarse, mientras toda la estructura crujía y se retorcía hasta que pareciera desbaratarse. Habían perdido los instrumentos y no sabían ni siquiera dónde se encontraban. En medio de todo esto, el capitán no hacía más que gritar y maldecir, gritando a la vida y reprochándole todo lo que pasaba y que habían sido abandonados por ella. Tomando firmemente el timón en la proa, gritaba a los truenos, los relámpagos y el cielo al saberse perdido. En un momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde el capitán, quien lo reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. «¿Por qué dejas tu puesto? Podemos perder el mástil», le gritó el capitán. A lo que el marinero contesta: «Lo sé, señor, pero hace más de 10 minutos se vislumbra la luz del faro del puerto, pero usted no la ha visto por estar gritando». ¿Cuántas veces no vemos las ayudas que la vida nos da por quejarnos constantemente de todo lo que tenemos? No hacemos más que rechazar todo lo que tenemos. Tal vez tu vida no sea una vida sin tormentas, pero puedes estar seguro de que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que puedas imaginar, siempre habrá una luz presente para mostrarte el camino y recordarte que nunca estás solo ni deslumbrado. Siempre debes hallar la luz. Si dejas de gritar es más fácil, te lo recomendamos. Esta es una pequeña reflexión que esperamos llegue a tu corazón. Recuerda, la luz solamente se ve si dejas la gritería. Estamos interesados en que tu calidad de vida mejore. Para eso estamos aquí. Somos Pensamiento de Color. Muchas gracias.